soy Brian Vallejo y yo les vengo a hablar sobre el libro de David Goins, No me puedes lastimar, llamado así libro. ¿Por qué se llama así? Porque tiene ese libro para que tu mentalidad se haga dura y que tus miedos, disciplinas se hagan muy fuerte. El libro se trata pues sobre las personas que son holgazanes, que no quieren avanzar en su día a día, que simplemente prefieren estar en la comodidad que todo el mundo está. Ese libro se trata sobre vencer tus miedos, tus inseguridades, todo eso, vencerlo. David Goins habla sobre su niñez y su juventud, que tuvo un padre que lo maltrataba, que siempre estaba estancado y él estaba muy obeso. Entonces él habla de que cuando empezó a crecer vio su mentalidad y estaba súper afectada. Entonces actualmente se le conoce como el hombre más duro de todo el mundo. Es un atleta muy fuerte que pues ha tenido campeonatos de correr con las piernas rotas. Es el estadounidense muy fuerte de todo el mundo. Su libro se trata sobre tu mentalidad, pues tenemos que ser muy fuertes, tenemos que romper esa mentalidad de no voy a poder, es que tengo este miedo, tengo esta inseguridad. Es muy bueno el libro, ahí te ayuda a vencer tus miedos y pues te ayuda más que todo en tus inseguridades, te hace reflexionar y nos enseña que es posible enfrentar nuestros miedos, cambiar nuestra realidad, porque la realidad es dura y ese libro hace verla para que tú puedas compartirla hacia los demás y puedas salir de ese hoyo en el que estás actualmente o no existalmente. Ese libro me ha servido mucho en mejorar físicamente, mentalmente, ya que tenía muchos problemas, inseguridades y constantemente estoy creciendo y espero seguir creciendo con ese libro. Es muy bueno, se llama No me puedes lastimar, de David Goins. Hola, mi nombre es David Villa, estoy en el plantel Cecil Marín en Nuevo León, México. Mi libro es una novela e inclusive tiene películas sobre él. Se llama 50 sombras de Grey. Ha dejado y ha generado un gran impacto en la cultura popular moderna. La narrativa de James es un escrito muy sencillo y muy simple que tiene actos de romance, sexualidad, erotismo, dominación, y la dominación más que nada por Christian Grey hacia Anastasia Steele. Me gusta mucho la trama que tiene la película, la novela, el libro. Me gusta mucho sobre lo que habla, sobre cómo Christian solo quería un contrato, que Anastasia fuera una sumisa más. Sin embargo, él se enamoró poco a poco sin darse cuenta. 50 sombras de Grey ha dejado una marca indeleble en la literatura contemporánea y ha sido una lectura influyente para muchos, tanto por su contenido como su capacidad para generar discusión y el análisis sobre temas importantes en la sociedad moderna. Me gusta mucho todo lo que habla el libro. Creo que hay muchos puntos importantes que no hay que dejar pasar. Me gusta mucho ya que el libro tiene muchos puntos importantes sobre literalmente lo que habla el libro. Que es sobre sexualidad, erotismo, romance, masoquismo, y pues de muchas cosas más, ¿verdad? Esta fue mi experiencia y fue el libro que me marcó en mi vida. Yo soy Pilar Itzel Rodríguez Vázquez, pertenezco al plantel CECITE Nuevo León y hoy les hablaré del libro Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida. Lo que me enseñó este libro fue que a veces no sabemos cómo expresarle a alguien los sentimientos que tenemos y que hay veces que el proceso de sanar un corazón roto es justo y necesario, y que a veces el silencio tampoco está escrito en nuestros miedos. Nunca dos personas pueden sentir el mismo amor aunque se desgasten una vida entera. Es más grande el dolor que sientes que ya no puedes sentir algo mal. Amar es bueno, pero amar toda la vida
amado es malo. Y el autor de este libro es Amalia Andrade. Buenas tardes, mi nombre es Roberta Itzel Vázquez Almeida y mi libro favorito es My Mom is Died and I'm Glad de Janet McCurdy, y ese libro habla sobre la vida de la actriz y las situaciones difíciles que pasó junto a su mamá y todo lo que su mamá le hizo sufrir, como trastornos alimenticios y mentales. Entonces me hizo reflexionar mucho, porque yo creo que a veces llegamos a cosas horribles por la ambición. Entonces yo creo que en ese aspecto cambió mi vida, porque al menos aprendí a no ser tan ambiciosa. Mi nombre es Abdiel Vázquez Almeida. Mi libro favorito es Ese instante de Sylvia Cherem. Trata sobre cómo las personas sobreviven a los desastres naturales y me hizo reflexionar porque somos afortunados de que en donde vivimos no pase nada de eso.